45 del 1 al 5. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse José a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros, de vosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de este hombre, gracias por podernos reunir en torno a esta palabra, Señor. Gracias por la luz, Señor, de esta palabra tuya, Señor, de lo que ella puede significar para nuestras vidas, Señor. Hoy te rogamos, Padre, que seas tú respaldando esta tu bendita palabra con tu presencia gloriosa, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramándose sobre cada vida y actuando con poder en cada corazón, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, Padre, que tu palabra, Dios del cielo, penetra hasta lo más profundo de nuestras almas, Señor Dios, y que el mismo coraje y el mismo valor, Padre Santo, que le diste a tu siervo José, Señor, sea ministrado en cada uno de nosotros, Señor, mientras exponemos tu bendita y gloriosa palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hay una palabra que está de moda, y digo yo de moda porque yo no la conocía. Está muy de moda en estos últimos tiempos, y se llama, la palabra es resiliencia. De hecho es un poquito raro, yo pensaba que era resiliencia, pero es resiliencia. La tengo que escribir porque me cuesta trabajo pronunciarla. Resiliencia. No sé si la han escuchado, levanten la mano quienes han escuchado esa palabra. Está súper de moda, si ve varias manos arriba, está súper de moda. ¿Qué es la resiliencia? Resulta que esa palabra viene de un término resilio, que significa saltar atrás o rebotar. Y se refiere específicamente a la propiedad que tienen algunos materiales para resistir un impacto y volver a recuperar su forma original, ¿cierto? Aplicado a la persona, a la psicología, es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas de su vida. La capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas de su vida. Y cuando pensaba yo en esta palabra que estaba tan de moda, y pensaba yo, pero es que esto no es un término psicológico de moda. Esta es una de las virtudes que Dios le regala a sus hijos cuando son probados. Cierto que nuestra fe tiene que ser probada por diferentes pruebas para que, sometida a prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea que debemos salir no como éramos antes, sino mejor que antes. Después de la prueba, usted y yo tenemos que ser mejores personas de lo que éramos antes. Así que la resiliencia del creyente va mucho más allá de recuperar lo que éramos antes. No, hay un propósito en cada prueba y en cada aflicción, y es llegar a ser mucho mejor de lo que éramos antes. Y cuando yo pensaba en esta palabra, que es prácticamente un rasgo de la valentía, un rasgo del valor, lo que vamos a mirar en esta mañana es la valentía de superar los traumas. Se requiere ser valiente para superar los traumas. Se requiere mucha valentía para superar las desgracias en esta vida. Se requiere valor. Y cuando hablamos de esa resiliencia, pienso que es José el personaje que mejor modela todas estas situaciones en el Antiguo Testamento. No podemos estudiar toda la vida de José, pero realmente yo quiero dejarlo como una tarea. Por favor, vaya al Génesis y estudie
toda la vida de José. Es una de las historias más apasionantes que se puede leer en las Escrituras. La vida de José es fuera de serie. Inclusive creo que la han llevado a películas y yo he visto unos fragmentos de una película que habla de José, no sé cuál es, pero solamente el fragmento que he visto de verdad que me ha conmovido porque es una historia supremamente hermosa, supremamente impactante, la historia de José. Entonces, si usted no conoce la historia de José, yo no se la puedo contar ahora porque es una larga historia. Es una larga historia. Yo lo que le puedo decir es, léasela en la Escritura y se va a dar cuenta que hay mucho que tenemos que aprender acerca de la vida de José. José era un jovencito de 17 años. Voy a resumir su historia. Era un jovencito de 17 años. Imagínense usted a los 17 años o imagínense los que tienen todavía 17 años. Imagínate cuando tú tenías 17 años. Un jovencito de 17 años tenía 2 hermanos, pero él era el favorito de su padre, porque él era hijo de la mujer amada por su padre. Él era prácticamente el primogénito, aunque no había nacido de nuevo para Jacob. Ese era su primogénito porque era el primer hijo que tuvo deseado y amado. Esa primogenitura se manifestaba abiertamente frente a todos los hermanos, o sea, esa preferencia, ese afecto que tenía su padre por él se manifestaba de muchas maneras. Y una de esas maneras significativas es que él tenía una túnica de colores. En aquellos días, tener túnicas de colores significaba tener ropa cara y costosa. Es decir, el lino tenía un precio, pero cuando le colocaban un tinte de cualquier cosa y cada tinte, dependiendo de dónde se extraía ese tinte, podía resultar mucho más caro, mucho más costoso. Así que tener una túnica de colores era tener algo así como ropa de marca, como ropa supremamente costosa que le daba cierto prestigio y cierta importancia, no solamente frente a sus hermanos, sino también frente a toda la sociedad en la cual se desenvolvía. Era un joven de 17 años, supremamente afortunado, amado por su padre, alegre, optimista y un poco ingenuo, que contaba sus sueños, que sabía que él era una persona, que estaba destinada para triunfar en la vida. Y era un poquito ingenuo porque pensaba que todo el mundo lo quería. No sé si usted conoce ese tipo de personas que creen que todo el mundo a su alrededor son buenas personas, ¿cierto? Creen que tú es una bondad infinita y piensan que todo el mundo es así tan bueno como él. Eso no siempre es así. Entonces José era un joven alegre, era un joven optimista, era un joven lleno de sueños, lleno de ilusiones, pero que de un momento a otro, en un instante, en un momento de su vida, a sus 17 años, resultó ser ultrajado, humillado y vendido como esclavo por sus 10 hermanos, que lo detestaban precisamente por lo feliz que era, por lo brillante que era, por lo afortunado que era. Lo vendieron como un esclavo, no podemos entrar en detalles, pero quiero que vayamos al capítulo 37 de Génesis un segundo y leemos algo importante que es clave para entender la vida de José y quizás para entender nuestra propia vida. Génesis capítulo 37, y en el capítulo 37 leemos el versículo 23. Dice, sucedió, este es un relato de un momento en ese evento cuando lo venden. De hecho, hermanos, un paréntesis, decidieron venderlo después porque realmente querían era matarlo. Después como que entró luz en uno de ellos, en Rubén, y dijeron, no, pero ese es nuestro hermano, no podemos cargar con esa sangre. O sea, no fue que les dio pesar, sino que les dio miedo que el destino les cobrara la sangre de su hermano. O sea, no estaban viendo como que pobrecito él, sino pobrecitos nosotros, que tal que nos empiece a ir mal por eso. Ok, entonces ellos deciden que no lo van a matar y en la providencia divina, palabra clave para este mensaje, en la providencia divina, en ese mismo momento viene pasando una compañía de ismaelitas y se los venden a ellos como esclavos. Pero quiero que miremos lo que está sucediendo aquí en el versículo 23. Dice,
Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y hay aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto, por supuesto, como esclavo. Este fue el momento más terrible de su vida, o el primer momento más terrible de su vida, donde lo despojan de su túnica. Esa túnica de colores que representa su alegría, representa su optimismo, representa sus sueños y representa su inocencia. Esa túnica de colores cubría a José, y eso era lo que ella simbolizaba. Y cuando el relato nos dice que se la quitaron, se refiere a todo el daño físico, mental y emocional que experimentó José en ese momento. No sé cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas les han quitado la túnica de colores. Les han quitado los sueños, les han quitado las ilusiones, les han quitado la autoestima, les han quitado la dignidad, les han quitado los afectos, les han quitado, no sé qué ha podido pasar, pero eso es lo que representa esa túnica de colores. Lo despojaron de algo más que la túnica. Lo despojaron de sus sueños, de sus esperanzas, de sus ilusiones, de su alegría y de su dignidad como persona. En un momento y en un instante, todos sus hermanos puestos de acuerdo. Eso es un evento que hay que masticarlo y digerirlo, para no pasar por la escritura leyendo como autómatas y tratar de entender lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió en el corazón y en la mente de este jovencito de 17 años. Que en este momento lo que José representa es la valentía de seguir adelante a pesar de. La valentía de levantar la cara a pesar de haberlo perdido todo. Vamos al capítulo 39 de Génesis. Vamos al capítulo 39 de Génesis. Bueno, lo venden como esclavo. No vamos a leer todavía el capítulo 39. Lo venden como esclavo. Pero la Biblia dice algo acerca de José, que es lo que necesitamos entender. Y dice que Dios estaba con José. Pero hay algo que sucede en la vida de José, y es que cuando él es vendido a Potifar, la Biblia dice que Potifar lo encarga de toda su casa. De que Potifar encuentra en él a una persona que es brillante, competente y confiable. ¿Y qué significa eso, hermano? Que un joven de 17 años que ha sido humillado, ultrajado, abusado, traicionado, a pesar de que le han quitado todo eso, no se llena de odio, no se llena de rabia, no se llena de rencor. Piense usted en una persona resentida, piense usted en una persona amargada, piense usted en una persona herida. Son personas oscuras, hermano, son personas oscuras. Usted no conoce personas que tienen mirada oscura y semblante oscuro, personas que no brillan y que no producen ganas de acercarse. ¿Por qué? Por el resultado de lo que les pasó. ¿Tenía o no tenía José motivos para volverse una persona amargada, introvertida, hostil, no confiable? La depresión
produce dejadez. La depresión produce dejadez. Cuando usted está deprimido, usted trabaja como por inercia. Y hace las cosas casi que mal hechas. Porque usted no tiene ni sueños, ni tiene metas, ni tiene propósito, ni tiene esperanza de nada. ¿Qué esperanza puede tener José cuando es vendido como un esclavo a Potifar, el jefe de la guardia del faraón? ¿Qué esperanza puede tener de que él pueda brillar si va a trabajar de esclavo? Yo pregunto a los que trabajan en sus empresas donde son oprimidos, donde son maltratados, donde son mal pagados. ¿Puedes trabajar en tu empresa de la misma manera que José trabajó para Potifar? Que trabajó, escucha bien, con tal integridad y con tal diligencia y con tal excelencia. Escucha, porque no estoy escogiendo al azar las palabras. Integridad, diligencia. ¿Sabes qué es diligencia? Hacerlo rápido. O sea, él no se metía al Facebook en la mitad de la jornada laboral y revisaba todas las publicaciones mientras el tiempo laboral corría. Él no malgastaba el tiempo por el cual lo habían puesto a trabajar. ¿Sí entiendes? Era una época de gente productiva. Era una época de gente que se concentraba en su labor. Un esclavo no tiene hora de entrada y hora de salida. Un esclavo tiene que trabajar siempre. Y tiene que dormir solamente para coger fuerzas. Y tiene que comer solamente para seguir produciendo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo una persona que ha sido tan maltratada, tan lastimada, tan herida, tan traicionada, tan decepcionada, puede sacar fuerzas para hacer lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esclavo. No lo contrataron para un cargo especial. Él fue esclavo de Potifar, pero su desempeño en su labor, repito, tenía tanta integridad que inspiraba total confianza. Su integridad era tan visible, tan transparente, tan clara, que Potifar le entregó a este muchacho judío todas las responsabilidades de su casa. Todas. Por la integridad, por la diligencia en su trabajo. ¿Y cuánto le pagaban? Nada. ¿Y cuánto había perdido? Todo. Y también trabajaba con excelencia. Con excelencia. Inmediatamente Potifar dijo, este es el hombre que yo estaba buscando. Y él se convirtió en el hombre de confianza de Potifar. Se le entregó absolutamente todo. Eso se llama resiliencia. Tú tienes un trabajo. Tú tienes algo que Dios te da. Porque a veces pensamos mucho en el asunto de la sanidad interior. Quiero decirte algo. José no tuvo tiempo de que le hicieran sanidad interior. ¿Sí entiendes? No tuvo tiempo. O sea, a José no lo llevaron amarrado y le dijeron, este muchachito lo acaban de vender, lo traicionó todo el mundo, le quitaron la túnica, vamos a meterlo en un encuentro un rato para que funcione el pelado, porque imagínense, viene todo traumatizado, todo acomplejado, no nos va a producir nada. Él no tuvo tiempo y ese es el problema, que aunque nos quejamos de que no hay tiempo, no estamos ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Nuestra mente está ocupada de nosotros mismos, de necedad, de vanidad. Lo que tú tienes que hacer a la mano, dice un proverbio, hazlo con todas tus fuerzas y hazlo con excelencia. No te pongas a pensar en los que te ofendieron, en los que te hirieron. Ni te pongas a cotizar o a investigar dónde está el psicólogo que te puede hacer la sanidad, que te puede hacer la terapia. Olvídate de eso y ocúpate
Repito, José no fue a ningún seminario de sanidad interior. José fue vendido como esclavo y él simplemente asumió su realidad con gallardía, porque dice que halló gracia. Así que no tenía la boca torcida, ni miraba feo, ni murmuraba, ni renegaba. Porque si eso hubiese sido así, la Biblia no dijera que Potifar sabía que Dios estaba con José y que José había hallado gracia delante de Potifar. Para que una persona halle gracia, la gracia viene de Dios, sí. La gracia viene de Dios, viene del cielo. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios, que es el Padre de las luces. Sí. Pero cuando yo veo a una persona entristecida, molesta, enojada, amargada, deprimida, aislada, esa persona no me parece a mí que alcance ninguna gracia. O sea, ¿qué gracia hay ahí? Ahí no hay ninguna gracia, ¿sí entienden? La gracia es algo que hallamos y que tiene que ver con el semblante de la persona, con una sonrisa, con una mirada transparente, con una disposición humilde de servir con alegría, de servir con gozo, de servir con excelencia. Es una disposición que es visible, se te tiene que ver. Y a José se le veía la gracia de Dios, se le veía la alegría, se le veía la humildad, se le veía la capacidad de trabajo, se le veía la disposición al servicio, se le veía. Se te tiene que ver. Eso es resiliencia, no es sentarme a pensar, ¿y ahora qué hago yo con todo lo que me han hecho? No. Se olvidó, dijo, esto es lo que hay y esto es lo que voy a hacer a los 17 años. ¿Qué nos está pasando con el carácter? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Por qué tanto traumatizado? ¿Por qué tanto se quieren suicidar? Hace poquito se suicidó otra. ¿Por qué contemplamos esas ideas de suicidio? ¿Por qué no tenemos la capacidad de, como hombres y mujeres creados a la imagen de Dios, asumir la vida? Asume la vida. Y Dios nos está dando una paliza desde hace tiempo con esto, hermano. No crean que soy yo. Pero el miércoles pasado estábamos hablando de eso. Renuncia al papel de víctima. Asume tu circunstancia. Por dura que sea, tú eres más fuerte que la circunstancia. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Si te toca sufrir eso es porque tienes carácter. A mí no se me olvida, y voy a ser un poco abusiva, pero a mí no se me olvida cuando yo sostenía el brazo de nuestra hermana Gladys Duarte y ella me miraba y me decía, yo no voy a poder con esto. Y yo le dije, sí vas a poder. Ella me decía, yo no voy a poder con esto. Y parecía como que se desplomara. Yo le dije, sí vas a poder. Sí vas a poder. Y si a mí me preguntan, yo no hubiera podido con eso. Pero a ella le tocó y ella pudo con eso. Ahí está sentada nuestra hermana. Asume tu circunstancia. Asume tu realidad. No se trata de encajonar los sueños ni de dejar los sueños. Es asumir la realidad con gracia, con alegría, con humildad, con gozo. Para que des testimonio. Y Dios respaldará esa actitud. Dios respaldará esa humildad, esa mansedumbre. Otro rasgo de la valentía de José es la valentía de ser íntegro, aunque te cueste perderlo todo nuevamente. Vamos ahora sí al 39 y leemos del 7 al 20. Bueno, conocemos esa historia. Resulta que no hay nada perfecto, ¿cierto? José es el hombre de confianza de Potifar, pero resulta que el muchacho parece que era muy atractivo, parece que era muy bonito, parece que era muy simpático y a eso súmele todo, integridad, excelencia, virtudes por todas partes. O sea, la mujer de Potifar se enamoró de José
y comenzó un asedio. Y la Biblia dice que eso era día y noche. Día y noche. Eso no fue una vez. No. La mujer estaba obstinada en acostarse con José, en hacerlo resbalar, en hacerlo caer. Y conocemos la historia en Génesis 39, el versículo número 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Y ya conocemos la historia. La mujer otra vez le quitan a José otra vez. O sea, se repite la historia. Cuando era un jovencito le quitaron la túnica de colores. Ahora que es un siervo lleno de dignidad y de respeto, le quitan la túnica blanca de su integridad personal. La mujer se queda con la túnica, con la integridad de José en sus manos. Y cuando llega Potifar le dice que fue José el que quiso abusar de ella. Conclusión: meten a José en la cárcel. Eso es otro golpe muy fuerte, muy fuerte. Y se necesita ser muy valiente para no caer en la tentación. Aún cuando no caer en la tentación nos puede costar la vida. Es más fácil caer en la tentación. ¿No era más fácil hacer lo que la mujer decía? ¿No era más fácil y de pronto hasta más placentero? Pero él no quiso. Y este tipo de valentía sí que resulta bastante extraña en nuestros días. La valentía de resistir la tentación. La valentía de no perder la integridad, aunque se pierda todo lo demás. La valentía de agradar a Dios, porque esto nos enseña unos principios supremamente importantes. Y es que o agradas a Dios o agradas a los hombres, pero las dos cosas no vas a poder. No vas a poder, tú escoges a quién agradar, si agradas a los hombres o agradas a Dios. Pero el segundo principio importante que se aprende aquí es que no siempre cuando escojas agradar a Dios te va a ir bien. No siempre te va a ir bien. Miren qué clara es la escritura. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha, porque a veces escucha mentiras. Dios te llama a la integridad, Dios te llama a la pureza y Dios te llama a la santidad. Y dice, pero no creas que por eso te va a ir bien. Al contrario, el mundo se va a levantar contra ti. Por eso es que Dios llama solamente a hombres y mujeres valientes. Ser cristiano es ser valiente. Los cobardes, dice el Apocalipsis, estarán afuera. Cuando el Apocalipsis habla de la ciudad santa, dice, y los mentirosos, y los fornicarios, y los que, pero primero dice, y los cobardes estarán por fuera del reino. Todos los cobardes están por fuera del reino de Dios. Y necesitamos ser valientes para vivir como José, en una sociedad que quizás está más depravada que la sociedad en la que vivía José. Necesitamos esa valentía, necesitamos ese coraje. Pero nuevamente, hermano, lo llevan a la cárcel. Ahora sí debe estar amargado. Ahora sí debe tener rabia. Ahora sí debe tener su semblante oscuro. Ahora sí debe tener una boca agria. Ahora sí debe tener la cabeza abajo. No, hizo lo mismo. Hizo lo mismo en la cárcel. Y a los pocos días de estar en la cárcel, el jefe de la cárcel lo colocó a dirigir toda la cárcel. Dirigía toda la cárcel, el preso. Era tan fácil, escucha bien, era tan fácil conocer a José. Usted ha visto que hay gente que es misteriosa. Uy, uno lleva años y uno dice, pero ven acá. Y a veces a mí me preguntan, uy, fulano, ¿qué hace? Yo no sé.
La verdad es que yo no sé. A veces uno tiene unos hermanos en la iglesia raros que aparecen, desaparecen, como el cometa. Hermano, pero era tan fácil conocer a José, porque la gente cuando es transparente, cuando es clara, cuando habla de frente, no esconde nada, no hay misterio en él. Sabes a dónde vive, sabes a dónde está, sabes por qué no vino y sabes cuándo regresará. Lo sabes todo porque su vida es una carta abierta, como la del apóstol Pablo, como la de todos los siervos de Dios. Tu vida debe ser transparente, tu vida debe ser clara. Y le presentan a José al jefe de la cárcel. Y este hombre dice, no, pero ¿por qué habrán traído a este muchacho para acá? Hermano, José era casi que un regalo de Dios a donde iba. A donde él iba era un regalo de Dios. Pero hay gente que son un encarte de Dios. A donde van es un dolor de cabeza, ¿no? Un camarón, como decimos nosotros. ¿Tú qué quieres ser? Tú quieres ser una bendición a donde vayas, que todo el mundo te diga, ven, ayúdame aquí, ayúdame acá. Tienes que ser luz, tienes que ser sal, tienes que ser de bendición. No tienes que ser un problema, no tienes que ser un conflicto, no tienes que ser un peligro, no tienes que ser una amenaza para los que te rodean. Tienes que ser amor, compañerismo, humildad, solidaridad. No tienes que estar siempre dispuesto a la batalla. Tienes que tener una disposición al amor, al servicio, a la humildad, a la mansedumbre, como a hijos de Dios, como hijos de Dios. Y eso era José a donde iba, el sello de Dios estaba sobre él. Porque es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que estamos tan devaluados en nuestros valores, que nos importa más el cómo voy yo ahí. O sea, ¿cuánto me van a pagar por hacer lo que tengo que hacer? Nos importa más el hacer que el ser. Y lo que vale es el ser. Porque como lo dijo Job una vez, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El hacer y el tener no son tan importantes como el ser. ¿Quién eres tú? En el lugar donde Dios te pone, ¿quién eres tú? ¿Eres bendición o eres conflicto? ¿Qué aportas tú al lugar donde Dios te pone? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu vida? ¿Quién eres? Y eso se trata de que José no estaba, imagínense, haciendo una carrera en la cárcel para que lo ascendieran de qué o para que lo nombraran de qué, si es que él era un preso. Él era simplemente un preso. Él simplemente era coherente con sus principios, coherente con sus valores. Él era íntegro no porque le pagaran por su integridad, sino por el mero deber que tenemos de ser lo que debemos ser. Pero ahora estamos viviendo en una sociedad que vende sus valores con tal de parecerse a todos los demás. Como jóvenes que hay hoy en día, ahora solamente, ya hablábamos con un hermano, ahora solamente importa encajar. Y te quiero decir, joven, mientras tú sigas empecinado en encajar, no vas a hacer nada. Porque la sociedad en la que tú pretendes encajar es una sociedad que está enferma, que está corrompida y que va a ser destruida. La sociedad, el grupo donde pretendes encajar, ya se torció y no tiene arreglo. No tiene arreglo. Entre más trates de encajar, más absurda te parecerá la vida, más vacía se sentirá tu alma. Y si no, mira los que se están tirando del Viva. Nuevo centro de suicidio, Viva. Vaya a preguntar qué les pasó, no les pasó nada. Mire la vida de José, no les ha pasado nada. No les ha pasado nada. Se le perdieron los stickers de pronto. Se está levantando una generación tonta, una generación hueca, una generación que no tiene resiliencia. Entonces por eso han recuperado la palabra, porque
De eso se carece en estos días. Pero nuestros antepasados eran resilientes. Ellos sabían. Venimos de historias donde una señora, el marido la abandonaba y ella compraba una máquina de coser y hacía que 5 varones fueran profesionales. Ya esas cosas no pasan. Cuando sucede eso, la señora entra inmediatamente a una clínica de reposo o se busca otro marido rapidito, que resulta casi siempre ser peor que el que se fue. Porque hemos perdido las virtudes que el mismo Dios colocó en nuestras vidas por ser imagen de Él. El jefe de la cárcel percibió la nobleza, la capacidad, la productividad de José y lo puso como jefe después de él. Pero ahí no terminaron todas las desgracias. Llegó otra desilusión. 2 hombres, un copero y un panadero del rey, tuvieron unos sueños y José le reveló los sueños y supo que al panadero lo iban a ahorcar. A través del sueño Dios se lo reveló y supo que al copero lo iban a restituir nuevamente a la mesa del rey. Y le reveló los sueños y se cumplieron los sueños. Vinieron por el panadero y lo ahorcaron. Y vinieron por el copero y le dieron la libertad. Y cuando el copero va a salir le dice, por favor ayúdame, yo estoy aquí. Le dice José al copero, acuérdate de mí cuando estés allá donde Faraón. Háblale de mí, yo estoy aquí acusado injustamente. Yo no he dicho nada, no he hecho nada. Porque a pesar de todas sus desgracias, él no ha perdido ni la fe, ni la ilusión, ni la esperanza. Pero otra desilusión se llevó porque el tal copero llegó y se le olvidó por completo. Pero la providencia divina, mejor dicho, Dios no se había olvidado de José. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de sus siervos. Dios nunca se olvida de los que en Él esperan. Dios nunca se olvida de los que para Él trabajan. Nunca. Nunca se olvida. Y Dios produjo el suceso. El faraón tuvo un sueño, nadie pudo interpretar el sueño y a continuación el copero entra en razón y dice, ay, que yo me acuerdo que allá en la cárcel hay un muchacho que sabe. Mandan a llamar al muchacho, le quitan el uniforme de preso y le vuelven a restituir su túnica de gente honorable, de gente decente. Y no podemos contar la historia, pero el asunto es que él descifra el sueño del faraón con total claridad, con total precisión, y Faraón, guiado también por la gracia que Dios pone en José, lo coloca como el principal hombre de toda la tierra. De toda la tierra. Y quiero decirte algo, si es un hombre herido y si es un hombre lastimado y si es un hombre que ha sufrido, solo que no se ha dejado vencer, solo que no ha dejado de luchar y no ha permitido que aquellas decepciones, heridas, traumas, tragedias, dañen su alma, ni con rencor, ni con soberbia, ni con amargura, ni con complejos, ni con resentimiento. Ha guardado su corazón, como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana tu vida. Hermanos, y pasaron 13 años, José entra a Egipto de 17 años y dice que a los 30 años, tenía 30 años José, cuando sube al trono, porque por encima de él solamente estaba Faraón, sube al trono de Egipto, como el Señor de toda la tierra. Egipto en ese momento es una potencia mundial. Y con la administración de José cobra mayor fuerza, porque era el único lugar donde había comida, gracias a ¿qué? A la sabiduría y la inteligencia que Dios le había dado a José. Cuando nos amargamos, cuando nos resentimos, cuando nos resistimos a la voluntad de Dios y cuando desechamos lo que Dios nos ha dado, entonces esa inteligencia se apaga, esas virtudes no brillan. Es posible que tú por estar
magullando sobre una herida del pasado, estés estancado y bloqueado en el ejercicio de tus dones, de tus capacidades y de tus habilidades. Deja de pensar en lo que te hicieron. Deja de pensar en lo que te pasó. A veces vienen personas acá y dicen, no, mire, es que mi hijo tiene traumas o mi hija tiene un trauma porque es que no tuvo papá. ¿Y qué hacemos? Que entienda que no tiene papá. Está tratando de que el papá que no la quiere, la quiera. O están tratando de ponerle otro papá. No, si no tuviste papá, no tuviste papá y no hubo papá. ¿Sí entiendes? No hubo. No hubo. Que Dios te quiera, que Dios te ame. Si tu mamá se fue, no la puedes reemplazar. Todos tenemos una mamá y un papá. Y si alguno de los dos se va, se fue. No hay nada que hacer. Tú no le puedes reclamar a tu esposo que te dé el amor y el afecto que no te dio tu papá, ni tampoco se lo puedes reclamar a tu esposo. Si no hubo, hermano, hay que seguir. Por eso Dios escribe en su palabra, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. No dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, entonces Dios me dará otro padre, otra madre. No hubo. Tienes que levantarte y seguir como sin papá y sin mamá. Tienes que seguir adelante. Vas a encontrar gente que te quiere, vas a encontrar gente que te admire, pero no la busques, que eso viene por añadidura. No busques en los hombres lo que los hombres no pueden dar. Entonces, José está ya en la cúspide, ha prosperado, ha salido adelante, ha subido y ha ascendido lo más que se podía ascender en ese momento histórico. Nadie ha sido en esta tierra más exitoso que José, con cero recursos, sin ningún privilegio. Una historia de tragedias, carencias, traiciones y decepciones. Mira, a una persona cuando le pasan 2 tragedias dice, es que yo soy de mala. O sea, yo nací para andar llevado. O sea, lo mío es la desgracia. No. Todo ese cúmulo de desgracias son una preparación para algo grande. Sería peligroso que una persona que no conociera el dolor de la necesidad, de la traición, del abandono, de la injusticia, de la maldad, que no conociera eso, reinara. O sea, si alguien va a reinar, tiene que haber vivido en carne propia lo que es la deslealtad, lo que es la traición, lo que es la humillación, lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, porque eso lo va a capacitar para que reine ¿cómo? Bien, con justicia, con sensibilidad. Sube al trono a alguien que no conoce el dolor, que no conoce la vida, que no conoce el sufrimiento y salga todo el mundo corriendo. Pero todo lo que nos está pasando y todo lo que nos ha pasado es una preparación, es un entrenamiento. ¿Cómo quedas después de ese entrenamiento? ¿Cómo queda tu alma? ¿Cómo queda tu corazón? Finalmente, José está en la cúspide del éxito, hermanos. Pero hay un negocio que está pendiente. A veces tenemos cosas pendientes. Dios no lo iba a dejar así, sino ya, el pasado pasó. Ese poco de pelucones que te vendieron, ya déjalos así. No. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. ¿Has escuchado el Sermón del Monte que Él dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos? O sea, como que tú eres un sol y todo lo bueno que tú eres, tienes que derramarlo sobre tus amigos y sobre tus enemigos y serás perfecto. Si tú haces distinción y dices, no, esto es para mi gente, y eso no es perfección, eso no tiene gracia, eso no tiene mérito alguno. O sea, no vas a recibir ninguna recompensa por eso. Tu corazón tiene que ser perfecto. Y José, repito, está en la cúspide del éxito, pero Dios dice, todo esto tiene un propósito.
Y las circunstancias hacen que nuevamente José tenga que encararse con aquella tragedia tan terrible que desgarró su corazón. Miren, la gente es muy romántica en decir, ay, que él perdonó todo así. Yo no creo. Si usted mira el relato, desde el momento en que los hermanos de José llegan, este hombre entra en un conflicto y comienza en tirar y jalar una cuerda. Les pone trampas. Les coloca el dinero que pagan nuevamente sobre el bolso. Les coloca una copa para que aparezcan como ladrones. Comienza en José una lucha por el alma. Y quiero decirte que hay un momento en tu vida, cuando hay una tragedia grande, te lo voy a decir mejor, cuando hay una tragedia grande, Dios en su infinita misericordia sabe que tú no puedes perdonar eso en un instante y en un segundo. Él te va a dar un tiempo. Dios te va a dar un tiempo, pero cuando se acaba el tiempo, te trae y te pone al personaje enfrente a ver qué es lo que vas a hacer. ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a escupir? ¿Le vas a morder? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y esa hora nos tiene que llegar a todos. La hora del perdón. La hora del perdón. No sé si recuerdas a Jacob, que Dios le dijo, ya devuélvete, ya es hora. Y de pronto él dice, porque yo tengo un tremendo enemigo allá, que es Esaú. Tiene 20 años odiándome y juró matarme. Y le tocó pasar una noche en vela peleando con Dios, que no es otra cosa que peleando con nosotros mismos, porque ¿quién va a pelear con Dios? Peleando con nuestras propias pasiones, peleando con nuestro propio orgullo, peleando con nuestro propio pecado. Esa es la lucha de los valientes. Tienes que pelear con tu propia carne. Tienes que sincerarse. Y José se dio cuenta que había algo en su corazón tan tremendo que, repito, tenía que ser sanado. Y el texto que nosotros leímos aquí, en el capítulo 45 que leímos, es la tercera vez que José llora. Y empezó llorando despacito. José se secaba las lágrimas y disimulaba y respiraba hondo, porque no podía contener todo lo que brotaba de su corazón. Se le removió todo, hermano. Todas las heridas, todos los 13 años de humillaciones y vergüenza, fue por esos 10 muchachos que él tenía enfrente, sus hermanos. Todo el hombre se estremecía de dolor. Y los hermanos estaban así porque lo que veían era un egipcio así, tú sabes, el maquillaje, los ojos negros y todo. Y no tenían idea, y además lo dejaron de 17 años, ahora es un hombre de 30, 37, 38 años. Han pasado los 7 años de hambre, entró a los 30 al reino, pasaron 7 años de abundancia, luego tiene que tener más de 40 años José en ese momento. Y además de eso, con todo el ropaje de un egipcio. Que se maquillaban y se ponían una cantidad de cosas en la cabeza. Pero José tiene clarito quiénes son los muchachos que están ahí. Y mire lo que dice la Biblia en este pasaje que leímos. En el capítulo 45, versículo 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. No podía contenerse, ya no podía soportar. Y dice clamó. Recuerden que clamar no es hablar, sino cuando sale un grito de lo profundo del corazón, de lo profundo de las entrañas, algo que brota con dolor. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Sacó a todo el mundo y quedaron solamente los 10 sinvergüenzas de sus hermanos enfrente de él. 11. No porque a Benjamín lo habían dejado en la casa, eran 10. Y reclamando que ellos eran hombres honrados. Mi hermano, 10 asesinos de su propio hermano diciendo, pero nosotros somos hombres honrados. Porque José le había devuelto el dinero y había puesto una copa. Y por supuesto ellos no lo habían hecho, pero ellos llegaban y decían, tus siervos son hombres honrados. ¿Usted se imagina el impacto que le da a uno que 10 cínicos
que han acabado con la vida de uno, le digan en su cara, nosotros somos gente honrada. Uno no sabe quién necesitaba más el encuentro, si José o los hermanos. Lo que sí sabemos es que Dios es sabio y de un solo tiro mata a varios pájaros. Están ellos con ese cinismo y de repente la Biblia dice en el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos. Subraye eso, llorar a gritos. Y por eso le digo, él no había procesado eso. Escucha bien, trabajaba tan duro, tan arduo, se concentró en ser bendición para otros y en olvidar su pasado, que cuando su pasado viene a él se da cuenta que hay una herida tan profunda en su corazón que tiene que ser sanado. Y mira lo que dice el escritor, dice que sus gritos, los gritos de José de dolor frente a sus hermanos, se escuchaban en la casa de Faraón y se escuchaban en toda la guardia de Egipto. Un hombre, el hombre más poderoso de la tierra, estaba dando gritos por su herida, por su dolor. ¿Sabe que lo peor que le han hecho a los hombres es decirle que ellos no pueden llorar? Yo no sé a cuántos hombres hay aquí que le han dicho eso. Pero yo quiero recordarles que Jesús lloró. Y si usted es de esos hombres que tienen los ojos secos y no lloran por nada, usted está grave, 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 en peligro grave, grave, grave. Que usted es un psicópata. Porque con cómo está este mundo al revés y que usted no llore, preocúpese, hermano. No, y hay gente que dice con una elegancia, no, es que yo no lloro. Yo soy así, hermano, a mí eso me cuesta llorar. Pues a mí personalmente sí me cuesta llorar delante de todo el mundo. Pero yo quiero decirle que Dios hizo el llanto para que no explotáramos por dentro. Dios hizo el llanto y la gente valiente llora. Porque el que no llora sus penas y sus dolores hace a los demás llorar por él. Si usted no llora por sus propias frustraciones, si usted no llora por sus propios dolores y por sus propios fracasos, usted se convierte en un sujeto que hace llorar a los demás. Una persona que hace sufrir a todo el que está alrededor. Aprenda a llorar y no le dé pena llorar. Porque, repito, es de valiente llorar, pero es de cobardes hacer que los demás lloren. Y hay gente que llora precisamente por la dureza del corazón no arrepentido de los que no saben llorar. Y este hombre, que era el más poderoso de la tierra, lloró a gritos. Y los hermanos lo miraban así, este hombre se nos oyó, ¿y ahora qué pasa? Llorando a gritos. Eso es lo que se llama sanidad interior hecha por el mismo Dios. Cuando Dios te pone a tu peor enemigo de frente, a ver qué vas a hacer. Cuando Dios te trae de pronto ahora mismo, de pronto en esta sala y te está poniendo en tu mente a alguien que te hizo daño. Pero oye bien, no es para que salgas allá a reanudar las paces. No, porque es que te tengo que perdonar y lo que quieres es volver al mismo conflicto. No. Es que no tengas el deseo de cobrarte. No tengas el deseo de cobrarte. Por eso Él les dice, no les pese haberme vendido. No se entristezca. Es decir, yo no estoy haciendo todo esto para hacerlo sentir mal. Pero oye, eso fue un proceso. Eso fue un proceso. Si tú lees, Él primero deja a Simeón preso y le dice a los demás, vayan y me traen a Benjamín, porque Él quiere ver a Benjamín. Benjamín es el hijo de su mamá. Es el único que no le hacía maldades. El pequeñito Benjamín. Y él quiere saber que Benjamín y su padre están vivos y están bien. Y les dice, no, se quedan aquí. Y que Benjamín venga. No, porque ellos saben que Jacob no quiere soltar a Benjamín porque es el único hijo amado que les queda. Los demás son unos zánganos, son matones. Son matones, hermano.
tener un hijo matón, si ya es suficiente con que sea rebelde. Y finalmente ellos se quedan ahí, y dejan a Simeón. O sea, ellos no regresan por Simeón, lo dejan ahí tirado. Simeón se queda secuestrado varios años. Cuando el hambre se acaba de nuevo, dicen, hay que volver. Y los hermanos le dicen al papá, papá, no podemos ir sin Benjamín, nos matan a todos. Tenemos que ir con Benjamín. Pero lo que José quiere es ver a Benjamín. Y en todo ese proceso, José tuvo que luchar con las heridas de su corazón. En todo ese proceso. Es la lucha por sanar el alma. Es la lucha por perdonar y olvidar. Eso es una lucha, la lucha del perdón. Y repito, no significa que no duela, sino que tienes que manejar el dolor de tal manera que no te conviertas en un amargado ni en un resentido y que puedas perdonar al que te produjo ese dolor. Y ese perdón se debe declarar. Es decir, ¿qué es el perdón? El perdón es no cobrar la deuda. Que de pronto aquí hay personas que de pronto vivieron una cantidad de relaciones tóxicas. Dice, perdón es que yo vuelva. No. Las relaciones tóxicas se deben romper. Lo que debe haber es perdón del daño. Perdonar el daño es que no le vas a cobrar venganza. Eso es perdonar. Como cuando Esteban dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. ¿A quiénes? A los que lo estaban apedreando. No es volver a entablar una relación enfermiza. Es simplemente bendecir a la persona y dejarla ir libre. Es dejar de desear en el corazón que le pase algo malo. Es dejar de que cuando oigo que le está pasando algo malo, uno siente como un ligero placer que atraviesa el alma. O sea, cuando eso pasa, como dicen, un fresquito, cuando eso pasa es porque no has perdonado. De eso se trata, del corazón. Del corazón. No se trata de los actos en sí, sino del corazón. Ahora quiero decirte cuál es el fundamento de la resiliencia para poder sobrellevar toda tragedia y toda adversidad de la manera como José la sobrellevó. ¿Cuál es el fundamento? O sea, ¿cuál es el pilar que hace que podamos soportar como José, vivir como José, trabajar como José, ser inmunes a esas heridas, a ese dolor como José y perdonar como perdonó José? El fundamento de la resiliencia es la providencia divina, es comprender cómo funciona el universo más allá de cada individuo que haya a mi alrededor. Escucha, tienes que comprender cómo funciona el universo más allá de las personas que tienes a tu alrededor. ¿Sabes cómo funciona el universo? Mi Dios está sentado en su trono. Él gobierna con poder. Él es soberano sobre toda criatura. Ni un pajarito se muere si Él no lo permite. Aún los cabellos de tu cabeza están contados. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Dice, y las naciones son como la gota de agua que cae de una cubeta. El fundamento de la resiliencia es entender que no se trata de mis enemigos, sino de un Dios soberano que dirige el universo de tal manera que todo lo malo que me está pasando es para mi bien. Y es la manifestación clara de que Él me ama y tiene un propósito conmigo para su gloria. Entender el universo a la luz del trono de Dios y no de las groserías que aquel ser que comparado con Dios es infinitamente insignificante te pueda hacer. ¿Quién te hace daño? ¿Quién te ataca? ¿Quién se burla de ti? ¿Quién? Dios está sentado en el trono. La visión de José es grande. La visión de José es
majestuosa. Dios gobierna con poder. Cuando leemos el libro de Job, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Pero nosotros tenemos un culto al diablo, hermanos. A nosotros nos encanta meter al diablo en todas partes. Entonces uno lee el libro de Job y uno sabe que el diablo metió la cuchara ahí. Pero cuando Job se relaciona con Dios, ni Dios habla del diablo, ni Job tampoco sabe lo que está pasando. La gloria de Dios es lo que está en juego. La soberanía de Dios es lo que está en juego. Como decía Job, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos? O sea que Dios no es Dios, o sea que Dios no es soberano, o sea que Él no tiene derecho sobre mi vida, no soy yo su criatura, no es Él santo, no es Él bueno, no es Él infinitamente sabio y soy yo infinitamente obtusa y necia delante de Él como para cuestionar cada movimiento que hace. No es Dios confiable como para creer que aún lo malo que me está pasando, tal cual como está escrito en la palabra, redundará para mi bien. No es Dios confiable para que yo espere en Él. No es Dios confiable como para que yo obedezca a Dios perdonando a todos mis enemigos. No es Dios digno de confianza. Para José sí lo era. Para José sí lo era. Y escucha que la providencia divina tiene 3 aspectos básicos que voy a repetir rápidamente. Y es que la providencia divina está compuesta de 3 cosas que son, número 1, la preservación. La fidelidad de Dios en preservar todo lo que Él ha creado. Dios no hizo el universo y se fue. No, Dios está a cargo. Dios está a cargo. El Salmo número 36, versículo 6. Vamos un momentico al Salmo 36. El versículo 6 del Salmo 36 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. El segundo aspecto de la providencia de Dios es gobierno. Salmo 134. Dios gobierna soberano el universo. Ni siquiera el diablo puede hacer nada de lo que Dios no le permita hacer. Salmo 134, versículo 5. Bueno, esa cita está mala porque el Salmo 134 nada más tiene 4 versículos. ¿Yo de dónde saqué versículos 5 y 7? Bueno, es un texto que dice, está mala la redacción, pero es un texto que dice que todo lo que Dios ha querido hacer, eso es lo que ha hecho. Todo lo que sucede es porque Dios así lo quiso. No sucede nada que Dios no permita o desee que pase. Y no existe ningún acontecimiento que tarde o temprano no redunde en la gloria de Dios y en el cumplimiento de sus propósitos. Y si quieres examinarlo, lo peor que le pudo pasar a Dios, fue que crucificaran a su Hijo amado en el cual se complacía. Pero eso que le pasó a Dios, que le crucificaron a su hijo como un criminal y se lo humillaron y se lo torturaron, eso lo que le pasó a Dios fue la cúspide de la gloria, de la gracia y del poder de Dios. Porque en la cruz, Dios derrotó al diablo, a la muerte, al pecado y a todos sus adversarios. Los derribó en la cruz. Salmo 135, 6. Si me equivoqué por 1. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano. Si te robaron, Dios lo permitió. Si te maltrataron, si te humillaron, todo lo que sucede en la tierra, Dios lo permite. Y aunque no lo entiendas, lo permite para su gloria y para tu bien.
porque a los que aman a Dios. Ok, y está el libro de Daniel, y te voy a citar en el libro de Daniel, no las palabras de Daniel, sino las palabras de Nabucodonosor. Si hubo un hombre soberbio, altivo, arrogante y poderoso en la tierra, ese fue Nabucodonosor, quien después de los 7 años de su humillación, mira lo que dice en Daniel 4, versículo 35, encontramos a Nabucodonosor dando testimonio de quién es Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que le pueda dar consejos a Dios. Él dirige el universo con su sabiduría. Por último, la providencia divina nos habla de que Dios es un Dios de provisión. De provisión. Él es el Dios que viste los lirios del campo. Él es el Dios que alimenta a las aves del cielo. Y Él es el Dios que dice que no te afanes por nada de lo que te haga falta. Porque toda necesidad tuya, óyeme bien, antes de que exista tu necesidad, ya fue satisfecha por Dios. Cuando Dios hizo al hombre, ya había hecho su casa, su cama, su alimento, sus funciones, su provisión y su historia. Cuando Dios crea a Adán y Eva, todo lo que ellos necesitan para vivir ya está creado. Dios es un Dios de provisión. Así que acepta el reto de Dios de no preocuparte por la provisión, hermano. Hay cosas más importantes de las que un creyente se debe preocupar. Cuando te veas a ti mismo preocupado por el arriendo, por la casa, por el gas, por la hipoteca, por el vestido, cuando te veas preocupado por plata, considera que Dios no te ha llamado para eso. Porque por todas las cosas que te estás preocupando, ya Dios las suplió. Ya Dios las suplió. Dios suplió todos tus gastos. Y dice la Escritura, porque el que no escatimó a su Hijo amado, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Sabes cuál es la más grande necesidad del ser humano? Ser perdonado, ser redimido y ser transformado. Porque hemos pecado, porque somos enemigos de Dios, porque hemos caído de su gracia y porque somos esclavos del pecado, porque queremos dejar de hacer lo malo, pero no podemos. Así que tu mayor necesidad no es la ropa, no es el estudio, no es la comida, todo eso está ya satisfecho. ¿Y sabes por qué está satisfecho? Porque eso es lo mínimo que Dios podía satisfacer, porque la más grande necesidad del ser humano, que es la necesidad de salvación, la necesidad de perdón, la necesidad de misericordia, la necesidad de transformación, la necesidad de santificación, esa gran necesidad, Dios la suplió antes de que tú y yo existiésemos, desde antes de la fundación del mundo. Dice, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, un cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. En los lugares o en los espacios de la eternidad, Dios proveyó, nuestro Dios de provisión, proveyó la ofrenda por tu pecado y por mi pecado. Y esa es la provisión más costosa. O sea, ese es el gasto más grande que ha hecho Dios. ¿Cómo no va a proveerte un vestido? ¿Cómo no va a proveerte un estudio? ¿Cómo no va a proveerte un carro? ¿Cómo no va a proveerte lo que necesites? Si lo más valioso ya lo proveyó en la eternidad a su Hijo Jesucristo. Volvamos a nuestro texto en Génesis 45, ya para terminar. Y volvemos a leer en el versículo 5. Ahora pues,
no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Si captas cómo José entiende su historia, si captas lo que él ve. Él no ve a los 10 hermanos traidores, él ve la mano poderosa de Dios dirigiendo su vida, y él dijo: Dios me trajo a este lugar para preservarles la vida a toda la humanidad, incluidos ustedes. Eso sí es un corazón grande, o como se decía, como dice la película, eso sí es un corazón valiente, un corazón que perdona, un corazón que piensa en los demás. Un corazón que no alberga rencor, ni resentimiento, ni amargura, ni frustración. Para preservarles la vida a ustedes fue que me trajo Dios, no ustedes. Hay un pasaje que siempre me ha gustado y dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Si tienes un verdugo dándote palo, humíllate, no es Dios, no es el verdugo, es Dios en tu vida, moldeando tu carácter, preparándote para lo que Él te va a dar, para lo que Él quiere hacer contigo. Porque también Dios hizo lo mismo. Y este José es un tipo de Jesucristo, porque también fue entregado como esclavo. Jesucristo fue entregado como hombre, como siervo. Él también era el hijo amado de su padre. Él también estaba vestido de gloria. Él también tenía su túnica de colores. Él también tenía su gloria y se despojó de eso para venir a rescatarnos a nosotros. Y esa historia se escribió antes de la fundación del mundo. Tu historia se escribió antes de la fundación del mundo. Así que todo lo que te ha pasado es bueno.